Bueno, muy buenos días para todo el equipo de protección. Feliz de tener la oportunidad de compartir con ustedes nuevamente un capítulo más de conversaciones con propósito. Y les tengo un invitado de máxima categoría, Juan Daniel Oviedo, una persona muy querida por nosotros que nos ha permitido tener con él este diálogo. Una persona en la que nos hemos encontrado en varios espacios. Somos colegas en una organización de mujeres en conexión en Colombia, donde buscamos mayor avance en el cierre de brechas, en la equidad de género en Colombia. Ha sido pues un colega que ha apoyado muchísimo conversaciones de ahorro y de pensiones en Colombia y que hoy, como ustedes saben, actualmente se desempeña como concejal de Bogotá, una persona, un economista académico que inspira y que tiene inspirado, Juan, a los colombianos con un diálogo que tiene una profundidad, pero que parte de una gran humanidad. Entonces, con esto quiero darte la bienvenida, Juan Daniel, y de entrada agradecerte en nombre de todo el equipo de protección la oportunidad que nos das de conversar contigo un rato. Bueno, no, Juan David, de verdad, muchas gracias. Es un honor y como tú lo decías, compartir un nuevo escenario, además de los que ya nos unen en esos propósitos, como por ejemplo de avanzar en la equidad de la mujer, sobre todo en los entornos corporativos. Me parece súper chévere este tipo de escenarios para que la gente entienda que el propósito es importante cuando nosotros tenemos proyectos o cuando tenemos objetivos o cuando queremos servir al resto de la sociedad. Siempre debemos tener ese propósito y qué bueno que este espacio se denomina así, conversaciones con propósito. Muy contento de acompañarte y seguramente de tener una muy agradable y productiva conversación. Gracias, Juan. Y arrancaría por eso que menciona la palabra que más nos conecta y personalmente me apasiona, y es el propósito. Protección es una compañía que, como tú sabes, tiene una naturaleza inicial asociada a las pensiones en este país, pero nuestro propósito ha cambiado y queremos compartir contigo que el propósito de protección, más allá de ser un fondo de pensiones, lo hemos tratado de convertir en una plataforma de bienestar financiero que busque acompañar a todos los colombianos, clientes y no clientes, en entender claramente cómo se construye ese futuro, cómo tenemos una responsabilidad de futuro, pero desde hoy. Tu futuro desde hoy hace parte de nuestro gran propósito. Y creo que lo que quería motivar es esta primera conversación contigo y es cuando uno tiene ese propósito, el propósito siempre pasa por los seres humanos y es el principal punto de conversación. Los resultados y la ambición se escribe, pero realmente la vivencia acompaña, realmente está acompañada de seres humanos. Y la primera pregunta para abrir una conversación contigo, que te he escuchado muchísimo hablar del tema y que me inspira mucho, además la forma en cómo lo aproximas es hablar de, como seres humanos, que ser un buen ciudadano, que puede ser el punto de partida realmente para construir y acompañar esos propósitos que aquí estamos compartiendo. Bueno, yo le he dado vueltas a esa pregunta porque naturalmente uno puede acudir a los conceptos claves de ciudadanía, pero yo creo que cuando tú lo calificas eh, frente al apelativo de ser un buen ciudadano, yo creo que un buen ciudadano o ciudadana es una persona, obviamente, que es capaz de reconocer sus propias realidades, es decir, que es consciente de la realidad o del entorno en el que se encuentra, que tiene claro cuál es su propósito o cuáles son sus motivaciones, pero al mismo tiempo que reconoce que en ese lugar o en ese entorno en el que ejerce su proyecto de vida, existen unos códigos o unas instituciones que permiten dejar claro cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestros deberes. Entonces, yo creo que ser un buen ciudadano es entender que no es solo esperar a que lleguen cosas, sino también aportar a que esas cosas sucedan.
Y yo creo que eso es algo muy importante en un país como Colombia, en donde el ejercicio de esa buena ciudadanía se ve afectado por la desconfianza. El 90% de la gente desconfía en los demás, en los desconocidos. ¿Sí? La imposibilidad de ponernos de acuerdo en una causa común para el 44.6% de la gente en Colombia mayor de edad es la evidencia más clara de que para ser buen ciudadano hay que reconocer que tenemos que pensar en colectivo y no necesariamente solo pensar en mis intereses particulares, sino también cómo me pongo de acuerdo con otras personas para que podamos tener causas comunes que nos ayuden a resolver los problemas, en este caso de nuestra ciudad o de nuestro país. Juan, vos mencionás un tema que a mí me parece súper importante en esa primera aproximación y es de deberes, ¿cierto? Y derechos. Y creo que una primera aproximación, porque cuando estamos hablando de buen ciudadano, pues estás poniendo pues también sobre la mesa un entorno más amplio que la ciudadanía. Es decir, estás pasando de una pregunta que te hago alrededor de un individuo a una aproximación mucho más amplia que es ciudadanía y que es un colectivo, ¿sí? Y Que es allí, importantísimo porque esa es la falla que tenemos en ese país. ¿Sí? Por eso estamos como estamos hoy. ¿Sí? Porque es fácil ponernos de acuerdo en qué, pero jamás va a ser posible si no tenemos un cambio sustancial en ponernos de acuerdo cómo queremos que sucedan las cosas en nuestro país. si uno mira, a ti que te gustan tanto los números, si uno mira estudios, yo en alguna oportunidad veía un estudio que decía que un 70%, Juan Daniel, de las sociedades más equitativas tienen una alta de participación ciudadana. Porque es que estás poniendo en la primera pregunta todas las respuestas de una conversación muy amplia que incluye sociedad, estamos hablando de un colectivo, habla de derechos, ¿cierto? Y de obligaciones, ¿cierto? Y además estamos incorporando un tema de participación ciudadana, que es un poco, y tú lo mencionas, donde es que tenemos que empezar a generar valor, porque la pregunta que si uno se hace es que si cada uno de los colombianos tuviéramos una aproximación simple a que yo hago parte de una sociedad, debería haber pues como un resultado común un poco más positivo, pero también Claro, mencionaste la palabra desconfianza, entonces ahí metiste otro elemento que me parece de mucho valor pues para seguir tú das en el entrando en materia. punto, tú das en el punto porque acuérdate, Juan David, que pues tenemos que decirle a la gente que no se nos puede olvidar que venimos de ser una sociedad que oficialmente estuvo en conflicto durante casi 50, 60 años. ¿Sí? Entonces, era muy fácil aproximar la ciudadanía como un ejercicio de supervivencia. ¿Sí? Yo tengo, como buen ciudadano, tengo que sobrevivir, pero si verdaderamente desde hace el 2026 vamos a cumplir 10 años de suscribir nuestro acuerdo de paz, pues ya no solo somos buenos ciudadanos simplemente sobreviviendo, sino conviviendo. Y eso implica que tengamos un nuevo relacionamiento con las otras personas. Y ese tema de confianza que tú mencionabas al final de tu intervención se vuelve pues, fundamental. Y es ahí donde el ejemplo y el buen ciudadano también es el que da ejemplo, pero también sigue el ejemplo, porque necesitamos a partir del ejemplo lograr cambiar las formas como nos relacionamos en nuestra sociedad, particularmente aquí en Colombia. Juan Daniel, la construcción de hábitos, pues hemos conversado en muchas ocasiones que la construcción de hábitos tiene que ver con la repetición de esas buenas acciones. Y creo que al menos yo así lo percibo y así lo trato de llevar a cabo todos los días es primero como miembro pues de una sociedad familiar, el ejemplo que tú mencionas es el más importante de todos. Yo creo que buena parte de las sociedades siguen los ejemplos, positivos o negativos. Aquí la conversación debe estar alrededor de los ejemplos positivos que podemos construir como ciudadanos para efectos de seguir avanzando en la construcción de una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa. Pero quiero incorporar una pregunta, a ver cómo ves tú todo el modelo educativo que tenemos en el país, porque de alguna manera
el ejemplo también está asociado a una responsabilidad que es colectiva, la responsabilidad de las familias, la responsabilidad de cada uno de nosotros como seres humanos, pero también la responsabilidad de un modelo educativo que motive a las personas a crear una cultura, un colectivo, una visión de sociedad un poco más alineada. Yo me acuerdo mucho cuando estaba niño en mi casa, mi papá me hablaba de la urbanidad de Carreño. Yo no sé si los que nos están siguiendo hoy, que son personas seguramente muy jóvenes, saben qué es la urbanidad de Carreño, pero la urbanidad de Carreño eran las normas básicas que tenía que tener un buen ciudadano. Y si uno la recorre desde esa literatura básica, pues recoge mucho como esa aproximación a cómo tener unas reglas claras para convivir en una sociedad y para poder generar ejemplo y mirar hacia futuro. Claro que sí, perdóname que no lograba aprender el micrófono. Y sabes que cuando tú hablas del tema de la urbanidad de Carreño, yo creo que es importante que reflexionemos sobre algo y es el anhelo que tienen muchas personas a la hora de hablar de ciudadanía, de volver al pasado, ¿sí? Y no de proyectarnos hacia un futuro, ¿sí? Entonces, a mí me pasó en campaña, en la calle, un señor me la regaló, un vendedor de Ajá. libros piratas. Me regaló la impresión pirata de la urbanidad de Carrera. Me dijo, usted tiene que lograr que el país vuelva a leer eso y que en Bogotá la cultura ciudadana se inspire a partir de la urbanidad de Carrera. Entonces ahí es donde tenemos un gran desafío, porque lo que no nos puede pasar es que pensar en ser buenos ciudadanos o pensar en un colectivo nos lleve atrás. Y eso es lo más difícil, porque también ser buen ciudadano implica asumir riesgos, implica asumir una apuesta de futuro, ¿sí? Y requiere también que esos buenos y buenas ciudadanos y ciudadanas que nosotros queremos ser en nuestro país, también tengamos buenos líderes que nos orienten verdaderamente hacia dónde podemos encontrar ese espíritu de colectivo. Todo comienza desde la educación, porque en la educación me parece que hay un problema. Y es que no estamos siendo capaces de contribuir a resolver un problema fundamental que sí se puede abordar desde la educación desde muy temprana edad, y es la capacidad de trabajar en equipo. Es algo que piden muchísimo los líderes empresariales en las capas medias de las organizaciones y también en las directivas, el trabajo en equipo. Pero hablando de confianza y hablando de esa eh, división tan fuerte que tenemos en la sociedad, en la que nos es imposible ponernos de acuerdo en causas comunes, pues necesitamos reconocer algo y es que hoy en Colombia, uno de cada 5 miembros de un equipo de trabajo desconfía completamente del resto de su equipo. Entonces, Por dicho. ahí está la ciudadanía y la educación en la ciudadanía nos puede permitir a trabajar en equipo para que podamos ser más competitivos, ¿sí? Y esa visión de equipo creo yo que es un elemento que se consolida en la visión corporativa de nuestra sociedad, pero tiene que estar arraigada en la visión educativa o en el paradigma educativo de lo que somos como país. Sí, yo creo que la educación juega un papel, Juan Daniel, muy importante, sobre todo en una conversación de liderazgo, que quería preguntarte, realmente hay jóvenes en este país que están esperando quién los inspire. Y esa inspiración simplemente es la consecuencia del liderazgo. Liderazgo no es más que la capacidad de inspirar. Y yo quería preguntarte aquí, pues en esta conversación que ya gana cada vez más confianza, ¿tú cómo interpretas el liderazgo y cuál es tu mirada alrededor de cómo inspiramos a la sociedad y a los jóvenes para que realmente avancemos en una cultura ciudadana de mayor valor y para que todos entendamos que ser buen ciudadano suma?
Bueno, yo creo que es de los temas, ¿cómo decirlo? De los temas nuevos en mi agenda, llamémoslo así, aprendizaje en el escenario político. Eh, el liderazgo. Yo creo que ahí hay parte como de lo que también, mira cómo se va construyendo en la conversación. Yo creo que también ser buen ciudadano es ser capaz de reconocer buenos líderes, ¿sí? Porque no podemos dejar llevar, valga la redundancia, por los espejitos como nos engañaban al comienzo cuando llegaron los conquistadores, con espejitos y con cosas, nos ilusionaban y nos daban cosas, y nos daban después garrote y explotaban de nuestro trabajo y de nuestras cosas. Creo yo que ahí el buen liderazgo, primero, es un liderazgo que es consciente de dónde se predica. Yo creo que los liderazgos que son efectivos son adaptativos, en el sentido que no nos podemos casar con un solo paradigma de liderazgo, sino que pues, la teoría del liderazgo que se ha venido estudiando a lo largo de muchos años muestra diferentes matices de liderazgo. A mí me gusta uno que me hizo apropiar una charla reciente en la cual estuve en la Asamblea de Azocajas de Javier Fernández Aguada, Ujú. que es un experto en temas de liderazgo, y él dice, el buen liderazgo es aquel en el que uno logra que la gente haga lo que debe hacerse gustándole hacer eso, ¿sí? Es decir, es un liderazgo que automáticamente es empático y es pedagógico, porque logra decir, no simplemente decir, hagan esto porque es así y punto, sino hagan esto o hagamos esto porque es bueno, porque tiene un propósito, porque resuelve un problema y porque efectivamente, uniendo esfuerzos alrededor de ese propósito común, vamos a aportar algo positivo a la sociedad. Entonces yo creo que ese liderazgo, sobre todo en lo público, que es el ejercicio que yo estoy desempeñando en este momento, debe ser un liderazgo empático. Esa empatía implica que debe ser un liderazgo bidireccional, me parece. La conversación es clave para la legitimidad del liderazgo, ¿sí? Porque hacer las cosas bien no es solo seguir una receta, es vivirla, y es conversarla y es también reconocer los errores que se pueden cometer en el cumplimiento de un proyecto que nos lleve a un propósito común. Entonces, además de ese liderazgo empático y direccional, yo creo que tiene que ser un liderazgo que también en esa conversación con Javier Fernández Aguado me impactó muchísimo y es que mezcle la teoría y la práctica, ¿sí? Y decía él, y lo cito textualmente porque me movió muchísimo en la apreciación del liderazgo, y decía que práctica sin teoría es rutina, repetición, ¿sí? Pero teoría sin práctica es utopía, porque nunca la vamos a poder ver hecha realidad en nuestras sociedades. Entonces yo sí creo que un buen liderazgo, además de ser empático y de ser bidireccional, debe ser un liderazgo que mezcle la disciplina y la capacidad de reconocer las realidades en las cuales nosotros lo estamos proyectando. Entonces, yo creo que eso se puede resumir también como un liderazgo que sea auténtico, que sea compatible con el entorno en el cual se profesa. Y eso es difícil de parametrizar, pero creo yo que es de esos principios que nosotros como buenos y buenas ciudadanos y ciudadanos que somos y que queremos ser, debemos tener como referentes para escoger buenos liderazgos, porque yo creo que esa es la clave
del futuro de nuestro país, que podamos ser capaces de escoger esos liderazgos y no dejarnos llevar por pasiones, sino que podamos entender que el liderazgo es una mezcla de cabeza y corazón, de teoría y práctica, de, de rutina con utopía en un punto medio, pero que verdaderamente nos puede llevar a solucionar los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Juan Daniel, estás haciendo una construcción muy bonita de lo que es liderazgo. Y yo digo bonita porque para mí el liderazgo es una de las cosas eh, que más me apasiona, entre otras, porque cuando uno logra inspirar, al menos desde el corazón y del alma, uno se pone feliz. Yo me pongo feliz cuando cualquier aproximación a esas características que tú mencionas se materializan y uno espera y empieza a ver que hay capacidad de generar seguidores alrededor de estas prácticas o estos principios que tú mencionas del liderazgo, que además casi que describen, si nos devolvemos unos minutos en esta conversación, describen a un buen ciudadano, ¿sí? Y yo solo, yo he tenido pues, afortunadamente en mi vida profesional he tenido más trabajo, he estado siempre en una empresa, yo he estado pues en esta organización por varios años. Y una de las cosas a las que tú mencionabas, quería agregarle una que a mí me ha marcado y me parece que es poderosísima, sobre todo a la hora de lograr encontrar conexiones, y es la humildad. Eh, la humildad es una característica fundamental de un buen ciudadano, pero también es una característica fundamental de un buen líder. Y para mí la humildad significa tener muchas variables que tú mencionabas, tener una capacidad de escuchar, tener una conciencia alrededor de en qué sociedad estás y qué necesita una sociedad, tener la capacidad de ser empático. Es decir, hay un mundo de elementos que conectan con la humildad y cada que uno se encuentra en una persona que expresa el liderazgo, el de la humildad, siempre hay una conexión emocional que concuerda con lo que tú mencionas. Te conecta el corazón, ¿cierto? Y te permite abrir una conversación que desde el punto de vista de humanidad empieza por ser emocional y después posiblemente pasa por la racionalidad, pero yo pues soy un convencido de que la conexión emocional es la que realmente empieza a abrir una conversación empática y cercana. Así que comparto mucho pues y me inspira también mucho esas características que mencionas del liderazgo y creo que ahí es donde tenemos una responsabilidad muy grande pues de todos los días estar de a pequeñas conversaciones tratando de construir diálogos que inspiren sociedades, inspiren equipos y que permitan, sobre todo, mencionaste otro tema muy importante que al menos aquí en el equipo de protección insistimos y es la mejor forma de usted liderar es entender realmente qué está liderando y qué persona está liderando. Y eso empieza por ejemplo, en el caso nuestro, estar con los clientes, vivir como cliente lo que esta organización le entrega para poder hacer una conexión emocional real y que me permita pues inspirar, liderar y tú mencionaste una cosa muy importante, las manos, la ejecución en un ejercicio de liderazgo es fundamental para poder generar valor. Y yo creo que en ese punto es donde estamos como en el país en una trampa de ciudadanía, porque tal vez nuestros referentes de liderazgo todavía siguen siendo liderazgos mesiánicos, es decir, el que va a llegar o la que va a llegar a resolverlo todo, ¿sí? Entonces, esos liderazgos mesiánicos no son bidireccionales. Esos liderazgos mesiánicos obviamente no son humildes, ¿sí? Están basados en el temor de la autoridad, ¿sí? Y Colombia ha querido tristemente replicar ese tipo de liderazgos, por ejemplo, en la política. En el sector corporativo, no es por ser lambón, entre comillas, pero el sector privado en Colombia, por ejemplo, ustedes, y en diferentes escenarios en los que he participado en el sector corporativo de grandes empresas en el país, hay una madurez tremenda sobre el tema del liderazgo, pues que lo hace sentir a uno orgulloso y satisfecho de esa institucionalidad empresarial del país. Tal vez por eso en las empresas y en los gremios es en lo que menos desconfía la gente en el país, ¿sí? Porque ven ahí una posibilidad de tener ese tipo de conversaciones, pero desafortunadamente en lo público eh, todavía estamos bajo el estereotipo de ese liderazgo del que habla duro, del que manda,
del que simplemente da instrucciones y da órdenes, el que dice para dónde ir, que es ese enfoque mesiánico del liderazgo que desafortunadamente a veces nos hace equivocarnos. La mayoría de las veces nos equivocamos porque buena parte del rumbo de una sociedad también lo definimos los y las ciudadanas y ciudadanos que la conformamos. Sí. Ahí tocas un tema muy importante porque una pregunta que yo tenía, pues que quería hacer también, o al menos para compartir ideas, tiene que ver con, a ver, definitivamente yo creo que hay una triada probada en la humanidad alrededor de la generación de valor, que es la academia, lo público y lo privado, ¿sí? Y obviamente cada una de esas pilares, pues, de ese trípode de principios, tiene retos. Y una pregunta que te quería hacer concreta es, ¿cómo más crees tú que el sector privado, los empresarios de este país, pueden seguir contribuyendo a generar cultura, a generar convicción ciudadana, a tratar de pensar países o sociedades como la nuestra hacia el futuro? ¿Qué más pudiéramos hacer? Entre otras, mencionándote un tenor, que tú vienes inspirando a los jóvenes alrededor de una conversación no tradicional, una conversación que tiene una conexión muy importante y quiero resaltarlo porque así pues lo siento, y es una conversación que tiene un alto componente de empatía y un alto componente de racionalidad, que al final del día es una combinación pues que puede generar muchísimo valor como yo lo percibo. Yo creo, gracias por eso que tú mencionas, Juan David, yo creo que el sector empresarial tiene que seguir el ejemplo de lo que están haciendo ustedes allá en Medellín, en Antioquia, de lo que se hace también en el Valle del Cauca, y es que el sector empresarial en la pandemia, sorprendido de la manifestación social, ¿sí? Quiso conversar con la sociedad civil. ¿Sí? Yo siento, de pronto estoy siendo responsable con mi apreciación, pero históricamente el sector empresarial ha estado muy enfocado hacia lo público, es decir, hacia los gobiernos, cómo hacemos articulaciones público-privadas, pero necesitamos también avanzar significativamente en el trabajo articulado del sector empresarial con la sociedad civil. Yo creo que ahí ese nuevo paradigma del ESG, ¿cierto? Del impacto ambiental, de la sostenibilidad y el buen gobierno. Cuando reflexionamos desde el punto de vista del buen gobierno corporativo, pues la capacidad de conversar con la sociedad civil, con los liderazgos comunitarios, con los liderazgos sociales, se vuelve fundamental porque es como la prueba ácida para que el sector empresarial pueda verificar que podemos construir en la diferencia, ¿sí? Porque casi siempre en la articulación público-privada, pues el propósito es muy claro, porque el propósito es tangible, hacer realidad un proyecto, hacer realidad una política, hacer realidad una acción específica en el marco de una ciudad. Pero cuando tenemos conversaciones ampliadas con otros stakeholders y particularmente con los liderazgos de la sociedad civil, vamos a tener la posibilidad de abrir un espacio a la diversidad y sobre todo a la capacidad que sí puede efectivamente desplegar el sector privado de construir en la diferencia y de ser ejemplo en el diálogo con lo público, de decirle al sector público, también hay que aprender a construir en la diferencia, ¿sí? Porque se trata de que tengamos un liderazgo que sea incluyente, un liderazgo público que reconozca que somos una sociedad diversa, que somos una Ujú. sociedad que tiene muchos matices, que tenemos que procurar que esos matices no nos dividan, sino que al contrario nos hagan parte de un colectivo que es nuestro país, nuestra sociedad. Entonces yo sí creo que lo que ha sucedido particularmente en el Valle y en Antioquia, de esa apertura del sector privado a la conversación con la sociedad civil, me parece que es un buen ejemplo para perfeccionar
esa capacidad de liderazgo que puede tener el sector privado a la hora de generar confianza en la sociedad, a la hora de alejarnos de ese estereotipo de que los empresarios son los malos, que explotan a los trabajadores per se, sino que verdaderamente estamos haciendo una construcción colectiva de un modelo económico que quiere resolver pues, los problemas sociales que llevamos durante mucho tiempo cargando en nuestro país y en nuestra sociedad. Yo me sueño cosas como pensar en proyectos país, Juan Daniel, donde dejemos de lado como las pensamientos ideológicos y encontrar en este país dos, tres objetivos que realmente se vuelvan misiones de sociedad. Imagínate un país como el nuestro, donde el talento es el que tenemos, porque gozamos de una capacidad y un talento humano en este país que es increíble, y eso pues no es que lo creamos, está validado pues en muchos estudios. Tener proyectos de país que se alejen un poco de temporalidad, que se alejen un poco de ideologías, tratando de resolver problemas y construir sociedad de futuro, eso sería pues más o menos una especie de paraíso fantástico al que uno debiera con optimismo desde todos los frentes, desde el público, desde el privado, desde la academia, tratar de construir. Eso suena pues muy utópico, pero yo no dejo de hacerlo siempre porque uno como ser humano no puede dejar de tener sueños, sueños que realmente generen ese valor. Y yo creo que el día que logremos construir una misión Colombia con algunos de los objetivos, en esa construcción privada, pública y de la academia, yo creo que vamos a estar en una dimensión diferente. Y yo creo que tenemos toda la responsabilidad de hacerlo. Pero tocaste ahorita un tema muy importante porque eso tiene una participación amplia de el concepto de diversidad e inclusión. La diversidad e inclusión definitivamente es una conversación de pensamiento, de tratar de poder utilizar todo el talento, las diferentes formas de aproximarse a la vida, de interpretarla, de entenderla para poder contrarrestar y buscar mejores soluciones. Nosotros, no te imaginas, en protección es una conversación de todo el equipo permanentemente. Nuestra mirada de diversidad e inclusión es mucho más amplia, habla de diversidad de pensamiento, habla de muchas oportunidades y espacios de participación activa donde todas las personas, independiente de lo que piensen, puedan aportar a la construcción pues, de objetivos comunes y generar ideas en beneficio pues, del objetivo de ese propósito que ahorita planteamos. Así que tocaste un tema que me parece muy importante también de sociedad. Cuando estamos hablando de ciudadanía, cuando estamos hablando de sociedad, tener esa amplitud en términos de qué significa diversidad e inclusión es fundamental para poder tener diálogos constructivos y colectivos. Y hay un tema que quería incorporar, tú lo mencionaste ahorita, y es la sostenibilidad y el bienestar. ¿Sí? Y un poco la pregunta, y quiero compartir contigo visiones y la interpretación tuya alrededor de cómo se construye bienestar en la sociedad y qué más podemos hacer. Nosotros hemos interpretado el bienestar como aquella conversación en la cual acompañamos a nuestros clientes a entender que el ahorro y la construcción de futuro desde el presente pues genera valor y genera bienestar. Ahí tú, pues que eres un experto en cifras y números, una preocupación que yo tengo grande es cómo el ahorro de los colombianos ha venido sufriendo un deterioro, pasando de tasas pues que teníamos hace algunos años cercana al 18, 19, tú me corriges pues que te tienes en la cabeza los números, a tasas hoy muy por debajo y muy por debajo de países cercanos en América Latina. Y eso me genera un poco de preocupación y quisiera ver tu aproximación alrededor de lo que está sucediendo y cómo podemos seguir motivando a los jóvenes de este país de que si hay futuro, si es posible pensionarse, si es posible construir bienestar alrededor de una disciplina y un compromiso pues alrededor de la construcción de futuro y una confianza en un país pues que tiene muchas posibilidades. Bueno, pues me parece una nota eso que tú planteas de lo que piensan ustedes en protección del concepto de bienestar. Y coincide muchísimo con tal vez la preocupación o la reflexión más importante que he venido madurando en este ejercicio de la política, y es que estar bien no es solo estarlo ahora, ¿sí? Ese es el mundo de la supervivencia en el que hemos vivido a lo largo de los últimos 60 años.
Es decir, Ujú. lleguemos con el pan y la panela para al menos alimentar a la gente en la casa Sí. hoy, ¿sí? Y nunca hemos podido decir, estar bien también es tener un futuro, ¿sí? O estar bien es estar protegido de un riesgo, ¿sí? Y yo creo que ese paradigma de estar bien solo en el presente es el que hoy en día, durante mucho tiempo, ha hecho rentable la informalidad en Colombia, ¿sí? Ujú. Porque si se trata de estar bien ahora, si se trata de obtener la plata ahora, yo que voy a pagar pensión, esa plata mejor que me la Me la pongan en el gasto ya. cine, que me lo pongan en el encima en el presente. Entonces, por eso negocian la informalidad. No, págame tanto al mes y yo veré qué hago, ¿sí? Entonces, ¿cuál que cotizar a pensión? Ahorrémonos eso, ¿sí? Y en salud, bueno, pues ahí miramos a ver cómo nos pasa en el camino. Pero eso tal vez fue rentable durante mucho tiempo, cuando teníamos familias numerosas, ¿sí? Entonces, la señora que se arriesgaba a vender arepas en la calle y un día se Sí. quemaba, pues mandaba al hijo o al sobrino que vivía en la casa, porque era un hogar numeroso, a que ella hacía las arepas y de pronto el hijo o el sobrino las vendía. Pero hoy ya no somos familias numerosas. Ujú. Hoy ya sufrimos de enfermedades crónicas, estamos enfermos, ¿sí? Estamos viejos, ¿sí? Tenemos una pandemia de enfermedades del corazón, de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, ¿sí? Entonces ya el colchón de la informalidad de decir, no, venga, traigamos todo al presente. Ya ese colchón no tiene tan buenos resortes, ¿sí? Y Ujú. por eso necesitamos que como país, como gobierno a nivel nacional, pero también local, como empresas, empecemos a hacer una pedagogía de que estar bien es estar asegurado, ¿sí? Es estar cubierto por algo que nos cubra de riesgos como el riesgo de Sí, la vejez y de la enfermedad sí. que se asegura a través de una pensión, pensémoslo, o el riesgo de una incapacidad laboral asociada por cualquier actividad, bien sea formal o informal. Entonces, yo sí creo que Colombia tiene que lograr que sus políticas públicas y que su sistema de protección social sea lo suficientemente pedagógico para decir, aquí de lo que se trata es que podamos tener un equilibrio entre el presente y el futuro. Y vamos a empezar a reconocer cuáles son los riesgos. Ya sabemos que en general el riesgo más grande es que estamos viejos, estamos Ajá. enfermos, que estamos solos. Entonces necesitamos un sistema de protección social que ayude poco a poco a que incluso la señora que vende arepas con chorizo entienda eso y pueda encontrar un beneficio en pagar una prima de riesgo o pagar una contribución a pensión o en pagar en algo a un sistema que le dé la garantía de que su futuro, en parte en la cotidianidad, va a estar en algo amortiguado, por ejemplo, el día que se queme fritando los chorizos, que al menos pueda recibir una compensación por la incapacidad laboral que va a tener por no poder vender chorizos durante 3 o 5 días, ¿sí? Entonces, precisamente bienestar es pensar un futuro, bienestar es poder tener un sistema de pensiones y un sistema de aseguramiento que ojalá nos cubra a todas las personas sin importar lo que hagamos, sin importar si estamos trabajando dentro de una categoría formal o una categoría informal, pero que podamos estar protegidos. Yo creo que ahí es donde nos encontramos con una oportunidad muy importante en este momento, en el que hemos visto a la fuerza un ajuste a nuestro sistema pensional que no nos va a llevar por buen camino, que va a erosionar el ahorro bruto de la economía, que en 2023 tuvo, tal como tú lo mencionas, el valor más bajo como fracción del Producto Interno Bruto de los últimos 70 años en los que DANE lleva midiendo las cuentas nacionales. Colombia solo ahorró el 10.8% de su Producto Interno Bruto en 2023.
cuando estaba acostumbrado a ahorrar entre el 16 o el 18% de su Producto Interno. Entonces, pensar hoy en el cuidado del ahorro es no solo fundamental para cuidar nuestra economía y nuestro equilibrio, llamémoslo macroeconómico, sino también es el ejemplo para que a través de el liderazgo público enseñemos a la gente que estar bien hoy es también asegurar un futuro, que es algo que tenemos que educar, que tenemos que sensibilizar a todos los habitantes de nuestro país. Juan menciona un tema que es poderosísimo alrededor de la educación. Te voy a compartir, nosotros estos días hacíamos con el equipo el siguiente cálculo. Si una persona que tiene 25 años empieza a ahorrar el 10% adicional de su salario, ¿sí? Podría mejorar su mesada en un 45% aproximadamente. Imagínate el poder de que, obviamente, alrededor de lo que tú mencionas como iniciativa de educación, podamos incorporar, cada quien en la medida de sus necesidades, por supuesto, podamos incorporar esa tangibilización de que la construcción de ahorro genera, por la magia pues de la inversión, una capacidad de futuro que con disciplina y con tiempo, y la variable clave es el tiempo, como tú lo mencionabas ahorita, en ciudades que son mucho más longevas, son capaces de generar un futuro tangible, ¿cierto? Alrededor de ahorros periódicos desde temprana edad. Ahí tocaste un tema muy importante, pues que sigue siendo una conversación activa y que debe promover pues eso dentro de toda la sociedad pues en la medida de sus capacidades. Y en ese punto, mira, ese ejemplo es súper potente. Otro clave es si nosotros lográramos que no importa lo que yo haga, si soy mototaxista, si manejo mi carro en Uber, si tengo una peluquería o vendo arepas con chorizo en la calle, o soy presidente de protección o soy concejal de Bogotá, si uno lograra que los 23 millones de trabajadores que tiene Colombia al mes, ¿sí?, hicieran lo que fuese para destinar 20.000 pesos, solamente 20.000 pesos, lograríamos todos recolectar el 10% del presupuesto de salud del país. Imagínate, una maravilla. Lograríamos recaudar el 34% del presupuesto anual de regalías del año 2025. Sí. Entonces, ahí está uno de los mensajes más importantes, Juan David, y es que necesitamos que la gente entienda que la formalidad no es pagar impuestos, es estar asegurado, es tener la certeza de que vamos a recibir Uh algo a -huh. cambio, una pensión, una atención en salud, un aseguramiento de riesgos laborales. Y ahí necesitamos verdaderamente cambiar el paradigma de cómo nosotros financiamos nuestro sistema de protección social para que verdaderamente una vez esa base, llamémosla universal, asegurada, podamos tener todas estas conductas de incentivos tan valiosos como los que tú mencionas. Es que si uno ahorra un poco más, puede mejorar su calidad de vida al momento de recibir una pensión y poder disfrutar más tiempo su vejez, su longevidad y su capacidad de querer aportar a la sociedad. Entonces yo sí creo que también algo que tú o se infiere de tu intervención la educación financiera, la capacidad de cómo alineamos el discurso público, las iniciativas privadas alrededor de un futuro basado en el ahorro se vuelve hoy más que nunca fundamental porque sabemos que si se llega a aprobar lo que viene en la reforma pensional, la erosión del ahorro de la economía pues va a ser drástica de aquí al año 2050, cuando en 2050 ya vamos a tener una característica muy preocupante, y es que la gente que demanda cuidado va a crecer más rápido y se va a multiplicar más rápido que la gente que produce plata. No, Entonces, completamente de acuerdo. sí, Completamente de acuerdo. Y te digo que refuerza mucho un mensaje que aquí compartimos con el equipo, que te lo comparto a ti, es que una cosa es la reforma pensional. La reforma pensional es una decisión
de un país, ¿cierto? En lo bueno y en lo malo. Pero la decisión de la disciplina y del ahorro sí corre por cada cuenta, por cuenta de, empezando nuestra conversación, de cada ciudadano. Entonces, nuestra invitación es, como ciudadanos tenemos derechos y tenemos obligaciones, ¿cierto? Posiblemente derecho a ser parte de un sistema pensional si somos trabajadores formales, pero yo sí, alrededor de poner obligaciones, creo que como seres humanos tenemos la obligación de decidir y tener control sobre cómo construimos el futuro, en la medida de cada una de las posibilidades. Entonces yo creo que hay un juego de valor importante alrededor del liderazgo y ciudadanía que nos va cerrando un poco, pues, como estos principios. Yo, para ir cerrando, Juan, yo no me puedo ir sin dos temas que quisiera abordar de manera rápida contigo para escuchar tu aproximación. Y no podemos dejar de hablar de la tecnología. La tecnología y la inteligencia artificial están siendo conversación de cualquier escenario en el que estemos todos. Y yo quisiera interpretar o conocer un poco tu visión alrededor de cómo la tecnología le apoya o le aporta al desarrollo de una sociedad. ¿Cómo lo ves tú? Eso se traduce en que la inteligencia artificial no es el Armagedón del que nos quieren hablar ahí. No, mira, yo estoy, tengo que confesar que aquí que estoy mirando como los temas del presente y el futuro del país, estoy emocionadísimo con todo lo que se ha escrito por expertos hasta el momento de las oportunidades que la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial nos van a dar o nos van a brindar un conjunto de atajos, de hacks a esas trampas de desarrollo. ¿Sí? Suena un poco ambiguo porque Ujú. es buscar un atajo a una trampa, pero cuando la trampa de nuestro país es una trampa de pobreza o una trampa de productividad, ver en la tecnología un atajo es algo supremamente fundamental, ¿sí? Y hay casos súper valiosos como lo que ha pasado no más aquí cerca en Brasil, ¿sí? Brasil creó un sistema público de pagos digitales, particularmente de micropagos a través de teléfono móvil, sistema público, Ujú. que es como quienes hayan tenido la oportunidad de ir a China, ven que uno compra las empanadas de allá, que son los dumplings, uno los compra con el teléfono, ¿sí? Con una aplicación de WeChat. Lograr, por ejemplo, que en Colombia todas las arepas con chorizo o todos los cortes de pelo de peluquería o de barbería se pagaran a través del teléfono, cambiaría completamente la dimensión de la informalidad, ¿sí? Porque tú podrías saber quién, incluso en la informalidad, sin un esquema de aseguramiento básico, ¿sí? Podría ser capaz de sacar unos pesitos al mes de costado para ahorrar para su pensión, ¿sí? El Estado podría saber de dónde sacar los 20.000 pesos al mes para financiar un esquema de aseguramiento universal, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial, tal como lo ha discutido el Fondo Monetario Internacional para América Latina, es una oportunidad de oro de resolver de una vez por todas esas falsas categorías en las que hemos caído entre formalidad e informalidad y podría lograr que a través de una inclusión financiera más profunda de la que tenemos hoy en Colombia, que no solo se quede en la tenencia, sino en la transaccionalidad de flujos de recursos a través del sistema financiero, pues podría rápidamente llevarnos a encontrar un objetivo común como sociedad de que el ahorro sea la variable que nos mueva hacia un propósito común y sobre todo que podamos hacer visibles los problemas de las personas, es decir, ponerle cara y lugar a las personas. Y ahí la tecnología se vuelve súper importante, no más a mí en el DANE, el avance de la tecnología y el cruce de las estadísticas con imágenes espaciales
me ayudó muchísimo a decirle a los alcaldes, mire, tienen que Maravilla. llevar los mercados a estas manzanas de su ciudad, ¿sí? A los gobernadores tienen que llevar los mercados a estos municipios prioritariamente porque ahí es donde se respira la pobreza y el hambre fundamentalmente. Entonces, yo sí creo que en un país como Colombia y en una región como América Latina, la inteligencia artificial impulsada desde lo público, regulada desde la ética y sobre todo sensibilizada desde la educación, es el camino para que podamos avanzar Y te quiero significativamente en compartir, este Juan tema. Daniel, una cosa que nos llena de orgullo, pues y con toda humildad lo digo, y es que nosotros hace bastantes años venimos desarrollando competencias en el equipo de protección alrededor de los temas, inteligencia artificial, robótica, analítica, son conversaciones y tienen equipos dedicados en esta compañía para poder avanzar a esa aproximación que tú mencionas, que es una absolutamente complementaria. Yo, como tú, percibo la tecnología como un habilitador para poder generar velocidad, para poder generar competitividad. Entonces, hemos venido trabajando en eso. Para darte una idea, 2.800 robots tenemos desarrollados en protección solo en esta compañía para poder seguir avanzando en ese propósito. Pero más aún, mencionaste un tema muy importante que quería complementar. Conozco ya cada vez más personas en Colombia, jóvenes programadores o desarrolladores que le prestan servicio al mundo desde los municipios colombianos. Ahí hay una semilla de valor muy importante para lo que es el futuro de este país, para la formalidad y para hacer de este país un país competitivo. Yo creo que ahí tenemos una conversación pues que germina una semilla que puede ser muy interesante a desarrollar. Hombre, nos podíamos quedar tú y yo aquí en una conversación maravillosa que de verdad pues me inspira Yo con todas bastante. las ganas, yo con todas las ganas de quedarme. La conversación está buena. Solo quería un último tema que yo creo que tenemos que mencionar aquí, Juan Daniel, y es, hombre, ¿cómo hacemos o qué piensas tú alrededor de la tecnología y las redes? Son habilitadores, pero también a veces se convierten en un desafío para las personas alrededor de no tener la capacidad de entender qué es real, qué no es real, y cómo hay sesgos alrededor de las redes y la comunicación. Y yo creo que ahí tenemos también un desafío como buenos ciudadanos. Es cómo educar a la gente alrededor de tener una conciencia clara alrededor de la validación de la información, porque buena parte de las discusiones, al menos yo las observo de esa manera y quiero escuchar pues cómo lo ves tú, tienen unos sesgos que se vuelven inadmisibles, que nos empiezan a crear unas convicciones que realmente no son ciertas y que nos desvían y muchas veces nos alejan de un mundo de cosas y nos ponen en problemas a veces. ¿Cómo ves tú que pudiéramos avanzar pues en ese trabajo de comunicación y redes pues para que realmente no nos sesguemos en lo que no es real? Pero yo creo que ahí tú das en un punto que es supremamente controversial y es que las redes sociales hoy en día, para el futuro de nuestra sociedad, lo son todo. ¿Sí? Hoy los jóvenes, incluso de la universidad, pero la mayoría de los jóvenes de los colegios, hacen las tareas preguntándole a TikTok. Es decir, buscan en TikTok la respuesta a las preguntas de la tarea. ¿Sí? Es algo que ya no podemos controlar. ¿Sí? Obviamente hay iniciativas para evitar el contacto temprano de los niños y niñas con las redes sociales, lo que se está discutiendo en el Congreso de la República, que ya está en Australia, de regular un poco el acceso al uso de redes sociales para regular nuestro comportamiento. Pero hoy en día, el gran riesgo, lo que debemos reconocer, que es difícil y eso nos lleva al comienzo de la conversación, de ser buen ciudadano, es que nosotros también tenemos que entender que lo bueno o lo malo de las redes sociales depende de qué tanto capital social tenemos en nuestra sociedad, ¿sí? Ujú. Porque es algo que nunca habíamos valorado en el pasado, que es que el capital social nos ayuda a verificar la información que nos llega a través de redes sociales. Pero en un país como Colombia, que es triste,
en el que la mitad de la gente está sola, sola, la mitad de la gente mayor de 18 años no tiene a quien llamar, por ejemplo, el día que la echan del trabajo. Ujú. La mitad de la gente. ¿Sí? Entonces, pues la mitad de la gente en Colombia no tiene la posibilidad de verificar lo que le llega en una cadena de WhatsApp o lo que lee en Facebook o lo que lee en cualquier red social. Y es ahí donde tenemos un desafío súper importante de la ética social alrededor de las redes sociales, porque no lo vamos a cambiar. Hoy el Totalmente. 85% de los jóvenes se informan de política a través de redes sociales. ¿Sí? Por eso es que los gurúes de campañas dicen las campañas se hacen ahora en redes sociales. ¿Sí? Eh, entonces necesitamos regular nuestros procesos de formación de capital social para que regular la tecnología va a ser imposible, pero que al menos seamos capaces de verificar y sobre todo de generar confianza en esos activos públicos que producen información, como por ejemplo el DANE u otros entes que producen información para que al menos sepamos que en algún punto sí podemos creer y que lo que vemos en la cotidianidad a través de las cadenas de WhatsApp o los comentarios de Facebook lo podamos chequear o verificar frente a una fuente confiable o que sea coherente con lo que verdaderamente nosotros queremos entender o a lo que nos queremos aproximar. Juan Daniel, es tiempo como de ir cerrando y yo siempre terminamos estas conversaciones con, hoy estamos conectados y escuchándote más de 1.500 personas que trabajan en protección y todas sus familias. Un último mensaje de cierre que nos quieras decir, recomendar, algún consejo para esta organización que tiene pues ese gran propósito de acompañar el bienestar financiero de los colombianos. Bueno, pues no, de verdad me siento súper orgulloso de la oportunidad que me da su y todo el equipo de protección de participar en esta conversación. Yo creo que la tarea más importante desde lo corporativo es poder ser ejemplares en la construcción de buenos equipos y documentar eso. ¿Sí? La capacidad de trabajar en equipo es lo que nos tiene rezagados desde el punto de vista de la competitividad como país, como sector empresarial y también como sociedad. Entonces, en la medida que el diálogo corporativo permita identificar herramientas, acciones o tareas concretas en las cuales podamos sensibilizar a todo el país de que trabajar en equipo es rentable es algo clave, porque trabajando en equipo es que verdaderamente elegimos buenos líderes y nos ponemos de acuerdo a resolver los problemas que verdaderamente tenemos que abordar en nuestra sociedad. Entonces, de verdad, felicitaciones porque qué bueno que este tipo de conversaciones estén en la cotidianidad de una organización como Protección y el llamado a que seamos ejemplares en la conformación de equipos para que esos ejemplos nos permitan documentar herramientas que le permitan a Colombia, al sector educativo y a la política trabajar en equipo para mejorar nuestro país. Juan Daniel, no te imaginas la gratitud por darnos esta oportunidad de compartir contigo esta maravillosa conversación. De verdad, la aprecio muchísimo. Te agradecemos todas estas personas de este equipo y te deseamos, por supuesto, muchos éxitos en esta tarea tan importante que estás emprendiendo en este país. Así que un fuertísimo abrazo y nuevamente muchísimas gracias por habernos permitido estar contigo este rato. Maravilloso. Muchas gracias, Juan David, y un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de protección y a las personas que hicieron posible técnicamente esta conversación. Y aquí seguimos con toda, porque verdaderamente tenemos que ponerle disciplina, tenemos que ponerle cabeza y corazón a este país para que podamos avanzar y sobre todo pensar en ese futuro que es el bienestar de nuestra sociedad. Fuerte abrazo, Juan. Cuídate mucho.